Y mire, es muy importante cómo y en dónde vamos a pasar nuestra vejez. De ahí la importancia del tema que escogimos el día de hoy. Gustavo Loreto, maestro en gerontología y psicólogo humanista, nos va a llevar, les juro que de la mano, para entender qué es un concepto que a nivel internacional está funcionando ya desde hace varios años y que se ha traído a México como una de las alternativas para que podamos vivir en comunidad. Se llama cohousing. Y le doy la bienvenida a nuestro invitado, Gustavo Loreto. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¡Qué elegancia! Domingo a la 1:30 de la tarde con saco y toda la cosa. Muchas gracias, Gustavo. No es para menos si estoy contigo, mi querida Pati. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. ¿Qué es el cohousing y qué ventajas nos ofrece, Gustavo, para enfrentar justamente nuestra vejez? Una de las cosas que ha ocurrido para quienes están apenas adentrándose en el tema de pensar en, fíjate, en un tema de vivienda alternativa. Ok. Alternativa para mi longevidad, porque desafortunadamente cuando se piensa en un hogar alternativo, generalmente se piensa en los asilos, Uy, sí. esas instituciones que lamentablemente todavía existen, donde hay maltrato a las personas, donde no hay un personal calificado y claro, ¿quién quiere ir a parar a un asilo? Suena terrorífico. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que hay una evolución, en primera instancia, de estos hogares alternativos, como son residencias profesionales para personas mayores. Y yo he tenido la oportunidad de fundar y ayudar a que se desarrollen este tipo de lugares profesionales. Esa es la residencia típica donde uno va, busca un lugar alternativo donde le van a dar alimentos, programa de actividades, todo lo que incluye obviamente el cuidado y mantenimiento de una casa, Sí. más enfermería, etcétera. Esa es una parte y esa es una alternativa, pero no es la única. Hoy lo que está surgiendo a nivel mundial es justamente el cohousing, es decir, vivir en una comunidad donde puede haber pequeñas casitas, pequeños departamentos o el compartir espacios Ok. que son alternativos a la casa tradicional, donde además, como es una comunidad, se autoorganiza con comités y entonces las personas mayores pueden organizarse con sus amigos o personas que van a crear esta comunidad que pueden ser desconocidos y qué bueno, porque algo importante y fundamental para nuestros años longevos Ajá. es contar con un grupo social con el cual nos apoyemos, crezcamos y además se reducen costos porque comparten quién les hace de comer o tal vez alguien de allí cocina y Cocina, le pagan claro, entre claro. todos. Ajá. Sí. Y Pero a ver, entonces, son espacios, como dices, una pequeña casa, un pequeño departamento, a lo mejor yo pensaría hasta una habitación, pero que comparte servicios fundamentales. Me puedo ir, por ejemplo, al comedor, si quiero, si no, puedo comer en mi lugar, pero me puedo ir al comedor, puedo ir a una sala de juegos, a una conferencia. Es decir, voy a convivir con otras personas en un espacio en común. Pero pues, si hoy no estoy de humor, voy y me acuesto en mi cuarto y nadie me molesta. exactamente. Este concepto apenas está creciendo y de Ok. hecho una de las cosas a las que me he dedicado es a orientar este grupo de comunidades, porque Sí. algo que ocurre también cuando no están bien orientados es que se les puede timar y algo que promete el cohousing es que van a vivir en armonía, respetando sus derechos, su autonomía, es decir, regirse a sí mismos y con un control obviamente eficiente sobre sus propias finanzas, porque esto además ayuda, como decía, a tener sus finanzas bien organizadas. Entonces, comparten deberes, comparten espacios, momentos y luego con la orientación centrada en la persona pueden descubrir que
pueden continuar con un proyecto o proyectos de vida, pueden hacer proyectos de jardinería, pueden contratar a sus propios maestros y, por ejemplo, conozco una en donde se les enseña y practican el inglés con personas nativas. Entonces, el cohousing va a ser un boom de una vivienda alternativa. Y repito, pueden ser pequeñas villitas. Yo ahí dejé un proyecto antes de la pandemia con pequeñas villas, en la cual cada una de esas villas tiene la capacidad para que vivan hasta 6 personas, 7 personas, tiene su propia sala. Y aparte, si quieren estar o no conviviendo con más personas, pues bueno, de eso también se trata, que respetas tu propio espacio. Quiero convivir, salgo y a lo mejor ya está el bingo o está una actividad de yoga o salimos todos de paseo, o también quiero mi privacidad, pues basta, cierro mi puerta y me pongo a leer y a pasar momentos conmigo mismo. Es un espacio alternativo que va a estar creciendo constantemente porque los seres humanos necesitamos socializar y vivir en comunidad. Así es el origen de nuestra humanidad, ese es el origen social. Nuestro Claro, cerebro claro. es un órgano social y necesitamos estar en compañía, mi querida Kelly. De momento, a ver, de momento pareciera que es un privilegio, una situación que vuelve a centrarse en sectores muy favorecidos. ¿Tú cómo contemplas esto? Es decir, si yo no tengo millones para construir, si yo no tengo grandes cantidades, ¿es posible que pueda organizar un cohousing de precios más económicos? Fíjate que sí, porque de todas maneras, y a diferencia de las grandes residencias, el cohousing lo que promete es que, pues bueno, lo ajustas a tu presupuesto. Tú de todas maneras tienes una casa o rentas una casa, Sí, y si tú claro. rentas una casa, pues te sale más caro que rentar un cuartito y compartir otros gastos. Entonces, al contrario, tienes que obviamente encontrar personas que se adapten a tu presupuesto y que sus Claro. gastos sean compartidos. Imagínate ir al súper y en lugar de traerte tus 3 o 4 cositas, compras por bulto las papas, las tortillas, todas las cosas. Entonces también eso reduce los costos porque pues no se te echan a perder tantas cosas, compartes. Entonces sí, definitivamente también hay la alternativa para quienes en lugar de ir a pagar 20,000 pesos a una residencia, y si la persona es funcional, porque eso también es Claro, eso es importante. importante, sí. Las personas en ese cohousing tienen que tener cierto nivel de funcionalidad, quiere Sí, decir que son claro. independientes o requieren muy poco cuidado, pero eso también es una ventaja, porque si un día las personas requieren un poco de asistencia, entre todas pueden contratar a una cuidadora, a una enfermera que les eche un ojito, y entonces también eso ayuda a reducir costos. Y esto de vivir en comunidad no es nuevo, pues vuelvo a insistir, es el origen de la humanidad, donde nos cuidamos los unos a los otros, y eso hace bien además para la autoestima, para tener un propósito de vida. Entonces, definitivamente sí hay esta parte de autoorganización. Fíjate que una de las cosas que he leído, no recuerdo ahora, mentiría si te digo dónde fue, pero de lo que he leído de cohousing, he visto que había un experimento en el que la misma comunidad del cohousing tenía una tienda al frente o a un lado del lugar donde vendían productos que ellos producían, sembraban, hacían pan, eso sí me acuerdo, que hacían pan casero y lo vendían. Entonces eso ya reportaba ingresos para la comunidad y mantenía a esa comunidad funcionando. No me acuerdo, insisto, en dónde fue, pero suena bien. Suena a que nuestro futuro no está de quedar depositados, así como cosa, depositados en un asilo, sino pensar que si nos organizamos podemos tener una mejor calidad de vida hasta el final de nuestros días. Definitivamente, y además con el tema de vivir en esta especie de cooperativa, Sí. unas personas además saben cocinar riquísimo, hay quien se sabe recetas de pan, hay quien se Sí. sabe recetas, hay quien es el artesano. Entonces a veces estas comunidades
justamente viven de estar en contacto con otras comunidades y abrir cafeterías, Sí, abrir sí, sí, sí. pequeñas tiendas, abrir pequeños comercios. Y bueno, esto les da, vuelvo a insistir, una tranquilidad a las personas. Entonces, hay que tener una orientación porque también la casa debe tener características específicas, pensando en que ahí queremos vivir por el resto de nuestros días. ¿Como Nuestro cuáles? cuerpo ¿Como cambia y cuáles? tal vez el día de mañana requiera algo de asistencia y algo tan absurdo que no ponemos atención, pero hasta la perilla con la que abrimos la puerta, Sí. a veces a lo mejor ya en el futuro ya no la voy a... Entonces, hasta tener estas palancas, ¿verdad? Ujú, Que esta ujú. sea de palanca para poder abrir. Hay cosas, sí hay detalles que necesitarán también la orientación de un arquitecto para poder adaptar ese espacio, porque una cosa es los tabiques, el espacio que sea seguro, cómodo, ventilado y que tenga todas las comodidades, y otra cosa son los servicios que se tienen que organizar alrededor de esa comunidad, y la comunidad lo decide. Entonces esa es una gran ventaja. Ahora, hay gente que romantiza el hecho de vivir siempre su casa toda la vida, pero aunque no lo crean, amigos, amigas, hay mucha gente que vive abandonada en sus propios hogares. Hay hijos que dicen, ay, no, mi mamá aquí la cuido. Y la verdad es que muchas veces están ahí abandonados, ¿no? Pasan Ujú. gran parte del día solos, sin actividades. Eso acelera el proceso de deterioro cognitivo. Cuando yo no estoy en contacto, Exacto. en socialización, parándome por lo menos para ir al súper o haciendo la comida ahí con las nuevas amigas y todo, bueno, me voy a deteriorar aceleradamente. Por eso es que estas comunidades de cohousing prometen ser una gran alternativa a un hogar tradicional. Debemos pensarnos a nosotros mismos viviendo en una comunidad. Imagínate que aprendas ahí a tocar música y de repente ya arman una banda de música padrísima entre los Oye, amigos. o imagínate, bailar cada fin de semana o irnos O a una descubrir sala a un ver nuevo amor. aprender a envejecer. Muy bien, pues Gustavo, te agradezco muchísimo que nos hables de este proyecto que tiene mucho éxito en algunos países de Europa, por supuesto. Hay de diferentes niveles, de diferentes sabores, colores, pero bueno, Gustavo Loreto es uno de los que ha estado generando este tipo de organización aquí en México. Te mando un abrazo, Gustavo Un Loreto, hasta abrazo, allá Pati donde te querida. encuentras. Hasta pronto. Gracias por recibir nuestra invitación.